Bienvenidos a CardioMed, tecnología médica del Grupo Leti. Hoy tenemos un nuevo episodio. Bueno, estamos muy felices porque estamos estrenando la segunda temporada. Este es el segundo episodio. Y bueno, quería dar las gracias también al Grupo Leti por siempre apoyar lo que es la educación médica continua y por estar siempre a la vanguardia de toda lo que tiene que ver con la información académica en todo lo referente a la cardiología. Recuerden que este es el primer podcast cardiometabólico del país y se hace gracias al apoyo de Grupo Leti. Hoy tenemos un episodio que hemos denominado Referencia y toda la actualidad en las nuevas guías 2025 de revascularización miocárdica. Para hoy estoy súper contento, súper feliz por tener una invitada de lujo, la doctora Andrea Robaina, cardiólogo clínico, cardiólogo intervencionista, presidenta actual de la Sociedad Venezolana de Cardiología Intervencionista, la primera mujer siendo presidenta de la Sociedad Venezolana de Cardiología Intervencionista, pero creo que el mejor título que tiene es que es una gran amiga con quien comparto desde hace más de 8 años. Trabajamos en conjunto en la cardiología intervencionista. Bueno, gracias Andrea por venir a este podcast y yo estoy más que feliz por tenerte aquí. Gracias Asdrúbal por esta invitación a este podcast y al Grupo Leti por permitir educación médica continua para todas, pacientes, médicos y nosotros especialistas que también seguimos en la formación continua. Por supuesto que más que decir que no solamente amigos, compañeros y tratando de aportar un poco para la medicina de vanguardia del país. Yo iba a decir algo y lo dije que lo iba a decir, ¿no? Nosotros por cariño, nosotros le decimos a la doctora la dama de hierro, pero no por nada, no por nada malo, sino que es interesante ver cómo una mujer intervencionista, y nosotros siempre nos ha tocado casos muy desafiantes, siempre hemos tenido casos bien complejos, pero yo le digo la dama de hierro es porque siempre echamos hacia adelante con esos casos bien complejos, y el guáramo que tú tienes siendo mujer a enfrentarte en casos bien complejos, eso es admirable. Yo te admiro muchísimo por eso. Así que, y fíjate una cosa, que siempre nosotros iniciamos este podcast hablando porque este podcast lo ven muchos cardiólogos, lo ven fellows, lo ven estudiantes de medicina, personas o muchas personas que quieren estudiar medicina, y siempre es un momento inspirador, porque tú elegiste primero elegiste cardiología. ¿Y por qué elegiste siendo mujer en una especialidad que es una especialidad muy de hombre? Creo que, y por eso lo decía al comienzo, eres la primera mujer presidenta de la cardiología intervencionista. ¿Por qué te metiste en lo más difícil, ¿no? ¿Dónde nació esa idea de ser cardiólogo? Sí, realmente ser cardiólogo de pequeña quería hacerlo. Realmente no pensaba en ser otra cosa que ser médico. Inicialmente quería ser neurocirujano, pero en cuarto año de medicina en la Escuela Vargas, el doctor Lempira, que no lo sabe, pero me inspiró en las clases de electrocardiografía a cambiar mi rumbo y enamorarme un poco más de la cardiología en ese sentido. Y parte de lo que me parecía que era correcto era terminar de tratar a ese paciente que veíamos de forma clínica, donde no solo hablar y colocarle terapia médica, ¿no? Quería terminar de resolver el problema de aquellos pacientes que se infartaban y que lograbas abrir la arteria y poder revascularizar y poder llegar a un buen final para ese paciente. Yo realmente quería hacer eso, quería resolver hasta lo último, quería hacerlo. No tenía la idea de que la cardiología intervencionista iba a ser tan desafiante con respecto al género. Si bien en mi caso no lo tomé como una limitación, sino como un reto, porque en el hospital tampoco se habían formado residentes como cardiólogos intervencionistas, pero tuve la oportunidad y la aceptación para hacer el fellowship en el Hospital Universitario de Caracas con un excelente grupo de cardiólogos intervencionistas, todos hombres, pero que realmente me abrieron la puerta para hacer esta especialidad. Si bien es algo forzado y la gente piensa que porque somos mujeres y tenemos que salir embarazadas o tenemos el rol de madre
o dejar de hacer el papel de familia, creo que se puede alternar, creo que se puede llevar de la mano con la colaboración, por supuesto, de la familia, una red de apoyo. En el mundo realmente, y está escrito y está estudiado, que sí hay una diferencia de género entre hombres y mujeres en cuanto a la bonificación, al salario, a las posiciones de directiva. Incluso es menos para las mujeres que para los hombres, pero en el caso nuestro, como mujer, como presidenta de la Sociedad Venezolana de Cardiología Intervencionista, creo que es un tema de competencia. Creo que todas podemos llegar a ser lo que queramos ser si estudiamos y nos capacitamos para poder estar de tú a tú con el que se forma al lado de uno, ¿no? O sea, yo poder tener la misma competencia que tienes tú y poder aspirar a ser presidenta de la sociedad, directiva de la sociedad o presidenta de la Sociedad Latinoamericana de Cardiología Intervencionista. ¿Por qué no? ¿Por qué no ir más arriba? ¿Por qué no ir a otro nivel? Creo que las limitaciones las ponemos nosotros mismos, no el género. Esto creo que no es un tema de género, creo que será un tema de competencia. Creo que no por ser mujer merezco ser la presidenta de la sociedad. No, por tener la competencia y trabajar y poner el empeño de hacer las cosas bien y ir para adelante y poder hacer lo que estamos haciendo ahora, poder formar y seguir estimulando, inspirando y trayendo gente que se suma a nosotros a poder hacer este trabajo por la cardiología intervencionista, por la sociedad, pero al final es para un bien común, para los pacientes. Sí. Realmente creo que es eso. Andrea, ¿y de dónde nace MIVE? ¿Qué es MIVE? En Venezuela somos pocas las mujeres intervencionistas. Las invito al resto a unirse. La cardiología intervencionista es apasionante, es espectacular. Podemos hacer cosas maravillosas con las manos y poder llevar un buen término. El grupo de mujeres intervencionistas venezolanas se crea el año pasado en el contexto del Congreso Venezolano de Cardiología Intervencionista y se suma al grupo de mujeres intervencionistas latinoamericanas, así como el Women as One, que también está en América, y el grupo de mujeres en Europa. Esto es un grupo que ya se ha hecho de forma global y nosotras somos al menos 12 en Venezuela entre cardiólogos e intervencionistas adultos y pediátricas. Les invito al resto a sumarse y a formar parte de las filas del grupo de mujeres intervencionistas venezolanas. Excelente. Bueno, vamos a entrar en materia de las nuevas guías que se publicaron este año. Ya ha publicado las europeas, las americanas. ¿Cuál es la importancia de las guías? ¿Por qué seguir una guía? ¿Y cuáles son las actualizaciones que hemos visto en estas guías? Sí. Todos conocemos que el infarto agudo del miocardio es la primera causa de morbilidad y mortalidad en el mundo. Venezuela no escapa de esos números y de esas cifras. Y realmente las guías de práctica clínica es una orientación para el cardiólogo clínico e intervencionista, el resto de las subespecialidades de la cardiología, para poder abordar a ese paciente que nos llega con un síndrome coronario agudo. Las guías anteriores, 2013, 2014, 2015, con elevación, sin elevación, siendo la última 2023, esta viene a dar un resumen o nos lleva a poder conglomerar y hacer de forma integral el manejo del paciente con un síndrome coronario agudo, con o sin elevación del ST, independientemente de ello. Las guías hay que tomarlas con mucho cuidado, porque si bien son la pauta con la que nosotros nos regimos para poder tomar la mejor conducta, tenemos que saber que ellas se basan en una serie de ensayos clínicos que son los que nos soportan o nos dan la evidencia, la data dura, para poder darle a ese paciente una mejor sobrevida, menor complicación, menos muerte cardiovascular, y realmente eso es lo que buscamos. O sea, realmente buscamos la mejoría de ese paciente con la mejor terapia médica o intervencionista para tratarse. ¿Y cómo hacemos para aplicar estas guías a nuestra realidad? Porque nosotros muchas veces nos pasa, Andrea, que vemos las guías de actuación médica, pero muchas veces podemos, por ejemplo, nombrar algo. Cuando vemos el tratamiento del síndrome coronario agudo, el ICP sigue siendo, el intervencionismo coronario sigue siendo el mecanismo ideal en los primeros 10 minutos, en los primeros minutos de aparecer el diagnóstico de estos pacientes. Pero nuestra realidad es diferente, porque nuestra realidad, el paciente nos llega prontamente a la emergencia. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para poder adaptar estas nuevas guías a nuestra realidad?
Sí, en este punto varias cosas importantes que resaltar. Tenemos tanto la parte pública como privada y en ambos sitios lo ideal sería que si tienes un centro que tiene intervención con la percutánea accesible para la llegada del paciente dentro de los 90 minutos según las guías, y si no lo tienes, dentro de los siguientes 120 minutos si lo pudieras trasladar a un centro de... ¿Cómo está la situación pública en cuanto a intervencionismo ahorita en el país? Tenemos 4 salas en el distrito capital que están funcionando, que reciben a los pacientes, pero el tema de angioplastia primaria va a depender del material que tenga la institución en ese momento y del horario en que llegue el paciente, porque ninguna de estas salas tiene angioplastia primaria las 24 horas. Tienen ciertos horarios para que el personal pueda estar y pueda lograrlo. Lo otro es que no todos los pacientes tienen acceso a llegar a un centro con intervención con la percutánea. Además de hablar del retraso que se sucede en los ambulatorios u otros centros, muchas veces por desconocimiento, porque no tenemos las herramientas necesarias para poder hacer el diagnóstico de este paciente. Y más allá de eso, la población en general, el paciente en general, tampoco está entrenado con los diferentes signos y síntomas que son los de alarma que te hacen ir a una emergencia médica, porque el síntoma del librito todos lo conocen. El dolor torácico, que es en el centro del pecho. Vamos entonces a desarrollar esa parte, Andrea, porque fíjate que es la parte inicial de esta guía. Hablamos entonces de la evaluación inicial del paciente. Primero, el electrocardiograma. ¿Qué nos dice la guía del electrocardiograma o el abordaje inicial de este paciente? Deberíamos tener un electrocardiograma. No ha habido cambio. No, realmente no. Realmente el electrocardiograma debería hacerse entre los primeros 10 minutos del contacto médico. Independientemente de iniciaron los síntomas, cuando el paramédico está, no debe pasar 10 minutos donde tengas el electrocardiograma, y ese electrocardiograma es el que te va a abrir la base para poder saber si tienes que ir con más premura o no. ¿Qué hacemos, por ejemplo? Y es que esto es una información médica que llega a... Nosotros el año pasado fuimos a Barquisimeto y nos decían que en un ambulatorio muy remoto el Grupo Leti llevó este video y ellos se actualizaron. Entonces esto va a llegar muy probablemente a un sitio donde está un médico general, que muy probablemente, como todos y como te pasó a ti, como me pasó a mí, llegó un paciente con un electro y ¿cuál es el consejo? ¿Qué hacer con este electro cuando yo lo veo? Que muy probablemente todavía tengo que aprender mucho de electrocardiografía, pero ¿cómo hago para manejar? Es importante la clínica, es importante el electro. ¿Cómo hago para enfrentar estas dos situaciones? ¿Cuál sería el consejo para esta situación? Cuando hablas de ambulatorio, estamos hablando realmente de médicos generales o médicos que están recién salidos de la escuela de medicina y que tienen cierto conocimiento de electro básico que sale de la escuela de medicina. La clínica prevalece sobre el electrocardiograma, porque incluso tenemos electrocardiogramas que pueden estar normales y no necesariamente no tener un síndrome coronario. No podemos olvidar que el electrocardiograma, aún sabiendo que tiene todo normal, sin cambios en la parte eléctrica, puede estar en presencia de un síndrome coronario agudo. Por eso que la clínica en este momento prevalece, y si podemos realizar con esto enzimas cardíacas, troponina ultrasensible o no, teniendo CK, CKMB y saber la curva enzimática. Creo que todo médico rural o médico general que se enfrenta a un dolor torácico en un centro donde no tiene ICP o el servicio de cardiología debe conocer muy bien el electrocardiograma normal. Y saber que las alteraciones son las que nos van a hacer el llamado en conjunto con el dolor coronario y poder referirle a un centro donde puedas hacer enzimas cardíacas y hacerle el seguimiento a este paciente. No podemos mandarlo a la casa, un paciente con dolor torácico más un electro normal. No es un paciente para la casa. Es un paciente donde debe hacerse enzimas cardíacas y debe referirse a un centro donde podemos hacerle seguimiento. Y si yo soy médico rural y estoy en un centro y me parece que no es normal, pero no tengo la certeza, yo siempre les digo, muy probablemente no es guardarnos el electrocardiograma. Yo creo que buscar, siempre hay especialistas que están muy prestos, hay excelentes cardiólogos en el país que pueden ayudar. Uno inicialmente puede buscar el teléfono, enviar, ahorita con los teléfonos inteligentes. Solo eso, tú tienes una red de especialistas en el estado que estés,
que tú puedes tocar, porque todos conocemos a quién podemos llamar y a quién no, Sí. y pedir el apoyo Sí. cuando sabemos que algo no está corriendo de forma Sí. adecuada y no lo puedo sacar en el tiempo correcto. El hecho de no saber el electro, Andrea, no es un pecado. El hecho de no saber el electro, y más bien, si yo me guardo el electro y yo tengo duda, y este paciente yo no hago lo que tengo que hacer, es más pecado que el no saber el electro. Por eso que es importante, si yo veo que hay algo que no está normal en el electro, muy probablemente enviárselo a alguien que tenga mayor experticia y que nos pueda decir entonces si este electro está normal, no está normal, y derivar el paciente. Lo que no puedes hacer es no saber electro normal. ¿Por qué el tiempo? ¿Por qué el tiempo es importante? Bueno, porque bien lo decía la doctora Almeida cuando estudiábamos, el tiempo es músculo. Y mientras más tiempo pasa una lesión o una obstrucción en una de las coronarias que impide el flujo sanguíneo a ese músculo que está irrigando, va a perderse. Y vas a hacer que en el tiempo ese paciente termine con problemas o porque muere el tejido o porque ya empieza a disfuncionar y terminamos con un paciente en insuficiencia cardíaca con síntomas y signos que además no te van a permitir seguir en el tiempo, te va a disminuir la capacidad laboral, la capacidad familiar y no vas a poder incorporarte a tu vida diaria. Por eso entonces es importante inicialmente un paciente que tenga la sospecha de síndrome coronario agudo. Y bueno, nosotros hemos hablado mucho de los factores de riesgo, pero también involucrar los factores de riesgo. Un paciente que tenga síntomas claros, coronarios o no, y tenga factores de riesgo, tengo que hacer un electrocardiograma, tengo que evaluar clínicamente a este paciente, y si tengo la posibilidad de hacer unas enzimas en un tipo de hospital donde ya haya estas herramientas, entonces hacer las troponinas ultrasensibles para poder tener un diagnóstico de este Si paciente. no tienes troponina ultrasensible estando en la situación actual o estás en un ambulatorio, el perfil isquémico habitual, general, que todos conocemos, CK, CKMB, AST, ALT y LDH, si bien no son tan sensibles y específicos, una troponina ultrasensible funciona. A veces los residentes y los estudiantes de posgrado que nosotros ayudamos en el hospital, yo le digo, si a ti te tocara elegir por nuestra situación económica, ¿cuál le pedirías? Sí, realmente mioglobina sería ideal dentro de las primeras 4 horas. Sí. Porque nos daría Depende una de la hora. aproximación. Si el paciente si el paciente ya tiene por lo menos 4 horas, 6 horas, también pudiera pedir una troponina, ¿ok? Si tiene 2 horas, cuantitativa, exactamente, siempre cuantitativa, ¿ok? ¿Qué hacer? Bueno, y estos pacientes con condiciones especiales, mujeres, diabéticas o diabéticos, el dolor o la presentación clínica no es igual. No es la típica, no. ¿Qué pasa con las situaciones atípicas del síndrome coronario? Porque a veces puede pasar por debajo de la mesa un síndrome coronario y pasa. Y pasa, está descrito que las mujeres consultan menos a la sala de emergencia porque los síntomas son más vagos, porque lo atribuimos a otra cosa, porque tenemos síntomas como cansancio, malestar, una pesadez, no es el dolor típico coronario, el dolor en el centro del pecho, podemos tener sudoración profusa, puede haber palpitaciones que se mantienen en el tiempo acompañadas de síntomas vegetativos como las fulanas epigastralgias. Las epigastralgias por montón, las benditas consultas al gastroenterólogo, y el gastroenterólogo termina refiriendo al paciente a la sala de emergencia o lo vio y dice, epa, no, esto no fue eso, te infartaste, en su momento no tuviste, que son los síntomas vegetativos que los más comunes. Los diabéticos no tienen dolor. Generalmente se expresan por disnea, por sudoración profusa, por palpitaciones, pero no por dolor torácico, por el tema de la inervación que se pierde, en este caso en los pacientes diabéticos, por la neuropatía diabética. O sea, hay que ser muy acuciosos con los síntomas, y aquí viene la parte no solamente de la clínica, los factores de riesgo, lo que está alrededor de ese paciente. La historia clínica nos sigue dando el 80% de la información del síndrome coronario agudo. No hay laboratorio que nos sustituya eso. No hay forma. Sí. Y fíjate que cuando nosotros yo siempre digo a los residentes, tienen que pensarlo. Si no lo pensamos, no lo diagnosticamos. Pero para pensarlo tienes que estudiarlo. Es así. Y los residentes y los médicos tienen que saber. Y la patología más frecuente en el mundo es el cáncer, es el síndrome coronario. Es la cardiopatía isquémica.
todos debemos de saber sobre cardiopatía isquémica, seamos cardiólogos o no, para poder pensarlo. Si a no nosotros nos ha tocado, y siempre los discutimos mucho cuando estamos discutiendo los casos en conjunto, cada vez vemos pacientes más jóvenes con síndrome coronario. Creo que el último que hicimos 45 años, hicimos uno, ayer hicimos uno 45 años y hemos hecho más jóvenes también, 38. Entonces la edad no es una enfermedad de abuelitos, no es una enfermedad, ha cambiado. Antes lo veíamos por encima de los 40 años en pacientes masculinos generalmente y las mujeres por encima de 55, y cada vez estamos haciendo pacientes más jóvenes. El estilo de vida, el cigarrillo, es una de las primeras causas para que esto se suceda de forma más rápida. No hacer ejercicio, no llevar una vida sana de alguna forma, y este constante ajetreo, el estrés, también es parte de lo nuevo psicosocial que también afecta la presentación del síndrome coronario agudo. El más joven que tuvimos fue el de 28 años. 28 años que terminó con un stent. Así que, por eso digo, hay que estudiar y creo que esta información que es muy valiosa para poder entonces llegar a todas estas personas y a todos estos estudiantes y a todo médico que necesite saber del síndrome coronario. Una de las actualizaciones que se hizo en la guía, Andrea, fue en la antiagregación y la anticoagulación. ¿Qué nos dice este 2025 en cuanto a la antiagregación? Sí, hay diferentes ensayos clínicos que han llevado a la palestra la antiagregación como punto, y uno de ellos es la doble antiagregación con la aspirina, que es el caballito de batalla que hemos tenido desde siempre, y los inhibidores del receptor P2Y12. Entre esos, la nueva guía lo que nos dice que ticagrelor y prasugrel por encima de clopidogrel, con los diferentes ensayos clínicos que se han demostrado con mejores efectos sobre la disminución de los compuestos de muerte, infarto y nuevos episodios, incluso de insuficiencia cardíaca. Pero contra esto tenemos que llevar la balanza del riesgo de sangrado, porque el ticagrelor y el prasugrel son mucho más potentes que el clopidogrel, y tenemos que tener y escoger a ese paciente de forma adecuada. Si el paciente no tiene alto riesgo de sangrado, cualquiera de los dos fármacos pues nos va a ir igual, siempre y cuando el paciente no vaya a cirugía cardíaca. El ticagrelor siempre por encima del prasugrel en este sentido. En intervencionismo coronario, claro, el ticagrelor nosotros lo utilizamos mucho más frecuente que prasugrel inicialmente, incluso sobre clopidogrel. Solamente nos iríamos con clopidogrel en aquellos pacientes que tienen alto riesgo de sangrado o pacientes con enfermedad renal crónica, que sí, esperamos un perfil un poco más bajo para evitar realmente con el tema de la uremia y el sangrado, y aquellos pacientes que tengan ya de base anticoagulación oral crónica y se hizo una ICP no programada, donde tuvimos que entrar con la carga. Lo otro importante cuando tenemos esa intervención coronaria percutánea con alta carga trombótica. Nosotros instalamos la doble antiagregación plaquetaria, utilizamos ticagrelor, pero además a veces en la sala utilizamos también inhibidores de la glicoproteína 2B3A. Y tenemos que tener cuidado con la titulación, sobre todo para en el posterior, las siguientes 24 horas, el riesgo aumenta mucho más, sobre todo de gastrointestinal, pulmonar y cerebral. Pero me llama la atención que en esta guía los inhibidores de la glicoproteína 2B3A aparecen como ya instaurados en pacientes que tienen alta carga trombótica. Eso me gustó y creo que nosotros en la práctica clínica hemos visto con muy buena efectividad de estos medicamentos. No solamente para la alta carga trombótica, sino también para fenómenos de no reflow. De no reflow. Sí, que es la otra cosa que podemos utilizar, o flujo lento en algunos pacientes con minoca. Y estos pacientes, cuando hablamos del pretratamiento, que es un dolor, no un dolor de cabeza, pero sí hay disyuntiva, pretratar, creo que con estos nuevos antiagregantes ha cambiado mucho la perspectiva y al momento de cuándo yo voy o este paciente va a ser intervenido, se va a llevar a un intervencionismo coronario. Entonces, ¿qué hacer con el pretratamiento o qué hacer con estos pacientes en la emergencia? La clave está en lo que dijiste. Realmente, en el contexto, cuando va a ser llevado el paciente a ICP. Y nosotros todavía,
estamos lejos de llevar al paciente ICP dentro de los 90 minutos, a excepción en los centros privados que podemos tener acceso directo a la sala de hemodinamia, pero que no es la mayoría de los pacientes que tiene acceso a esta sala. Tenemos pacientes, el grueso de los pacientes con síndrome coronariano termina en un centro público. Y creo que todavía debemos seguir precargando a los pacientes en la emergencia porque el paciente no se va a beneficiar de la ICP en el tiempo estipulado que recomiendan las guías. Y las guías te hablan que si no lo haces en ese tiempo, y por eso tú haces la indicación en la guía de que mejor, bueno, espera para pretratar y lo tratas en la sala, porque ves la anatomía coronaria y lo cargo en la sala. Es poco el tiempo que vamos a demorar, pero realmente no es la situación real nuestra, en nuestra realidad. Si estás en la clínica lo pudieras hacer, pero en el es igual, Andrea, que en la guía favorecen ICP y nosotros somos intervencionistas y amamos hacer intervencionismo, pero la fibrinolisis también aparece dentro de las opciones, ¿no? Y lo tenemos que nombrar porque muchas personas que están en centros donde no tienen intervencionismo y lean esta guía van a decir, pero ¿qué hago? ¿Y qué hago? Entonces, pero tenemos alternativas. Y cuéntanos qué tan eficaz es la fibrinolisis bien indicada en relación al intervencionismo. La fibrinolisis sabemos que son para pacientes con síndrome coronariano con elevación del segmento ST. Y dentro de las primeras 2 horas sigue siendo igual, tanto colocar fibrinolíticos como llevarlo de entrada a intervención coronariana percutánea en el contexto de sobrevida del paciente. Así que si estamos en un centro donde no puede ser intervención coronariana percutánea, pero tampoco lo puedo llevar dentro de los siguientes 120 minutos a un centro donde me lo puedan recibir, no podemos demorar la fibrinolisis. Debe recibir el fibrinolítico y luego lo referiremos para un ICP de rescate y haremos el rescate. Pero realmente no podemos retrasar la atención médica porque creemos que podemos intervenir, porque la guía dice que va mejor la ICP que la fibrinolisis. No, tenemos que tener con mucho cuidado lo que estamos leyendo en la guía. Y dentro de los fibrinolíticos tenemos desde lo menos a lo más. Claro. Ojalá tuviéramos alteplasa, tenecteplasa, pero tenemos estreptoquinasa. Todos esos pacientes, si bien la reperfusión es baja con estreptoquinasa, también hay que dársela, porque es lo que tenemos en los centros hospitalarios, hay que dársela y buscar la ICP de rescate. Y le está brindando el beneficio al paciente. No le estás dejando sin nada, o sea, no estás dejando que sea el curso normal. Andrea, cuando nosotros hablamos del tiempo, porque también esta guía habla del tiempo de los agregantes plaquetarios, y eso ha cambiado también porque la gente, yo en estos días recibí un paciente que yo lo vi cuando era residente de posgrado y todavía tiene aspirina y clopidogrel. Entonces, porque es que a mí me dice, claro, él se perdió de la consulta, pero después de 8 años llega a la consulta nuevamente y me dice, no, pero es que yo pensé que eso era para toda la vida. ¿Es tan así? ¿Qué nos dice la guía o qué nos dicen estas guías en relación al tiempo? ¿Cuánto debemos de mantener los antiagregantes? La doble antiagregación plaquetaria, el año después de la ICP debe recibir. Es lo ideal. Pero se han desarrollado diferentes ensayos clínicos y se ha tratado de establecer el tema del desescalamiento para disminuir el tiempo de la doble antiagregación y disminuir el efecto o el riesgo de sangrado versus, por supuesto, sin aumentar el riesgo de trombosis. Y los nuevos antiagregantes con mayor potencia pues nos están ayudando un poco a hacer esto. En el caso de los pacientes que tengan alto riesgo de sangrado, idealmente después del primer mes de la doble antiagregación pudiéramos estar solo con ticagrelor y sostenerlo en el tiempo. Y en aquellos pacientes que tienen anticoagulación oral crónica, que deben sostenerla por fibrilación auricular o por alguna otra patología que nos lleva obligatoriamente a tenerlos anticoagulados, también nos dice que podemos desarticular la doble antiagregación para luego, solamente la primera semana sería la triple terapia, con la doble antiagregación más el anticoagulante y luego dejarlo. Pero la triple terapia, aspirina. Cuando hablamos aspirina, podemos utilizar clopidogrel y el anticoagulante. No utilizamos prasugrel ni utilizamos ticagrelor por el alto riesgo de sangrado. Eso hay que enfatizarlo y la guía lo comenta. La guía comenta tanto el cambio después del mes con el paciente que tiene alto riesgo de sangrado solo ticagrelor y comenta a los pacientes que tienen fibrilación auricular o indicación de anticoagulación oral crónica con clopidogrel
aspirina y el anticoagulante la primera semana y luego solamente clopidogrel más el anticoagulante. No podemos dejarlo de antiagregar ni de anticoagulante. Otro punto que me interesó en esta guía nueva es los pacientes con shock cardiogénico. ¿Okay? Estos pacientes con shock cardiogénico, ¿qué nos dice la guía en relación a cómo tratarlos? No ha cambiado el tratamiento del shock cardiogénico desde la última guía de publicación. En el tiempo, hace poco, pues hice una revisión para una de estas jornadas internacionales y efectivamente hace años atrás sabíamos que debíamos tratar a todos los pacientes que tenían shock cardiogénico y si encontramos enfermedad multivaso, tratar todas las lesiones y luego salir. Todo lo que veas se trata. Después de los diferentes ensayos clínicos, el IABP Shock 1 y 2, el Culprit Shock, Danger Shock, todos ellos nos han dicho que ya solamente vamos a tratar la lesión culpable y el resto de las lesiones no las tocamos. Pero también tenemos los dispositivos de asistencia ventricular como el Impella, el ECMO, estas membranas microsomales, sí, pero ninguno de los ensayos, solamente uno de ellos nos dijo que iban a disminuir la mortalidad a los 6 meses. Pero no hay data suficiente que soporte el uso de estos dispositivos de asistencia ventricular. Si vemos que el SkyShock, que es la clasificación que debemos utilizar para el shock cardiogénico y que la que debemos manejar como cardiólogos cuando ese paciente llega, esos pacientes que están en estadio D o E y ya el shock está establecido o shock refractario, tenemos que ver si la falla es ventricular izquierda, si es biventricular o es ventricular derecha, y en base a eso, pues, decir cuál es el mejor dispositivo de asistencia ventricular, sabiendo que es muy poco la ayuda que nos da por las complicaciones que genera este uso de dispositivo en cuanto a sangrado, en cuanto a la trombosis que se genera hacia miembros inferiores. Son muchas las complicaciones, incluso por ejemplo el uso del balón de contrapulsación aórtica, lo principal que lo usamos muchas veces en el hospital cuando esos pacientes vas a llevarlo a cirugía cardíaca para poder mejorar el flujo. Si lo dejamos o lo hacemos de forma no correcta puede generar isquemia de la médula espinal. Pues tenemos que tener mucho cuidado con las complicaciones porque realmente es para pacientes con shock refractario. No es para todos los pacientes que utilizamos este dispositivo. Y esta guía habla del concepto que ya es de mucho tiempo, pero lo que es revascularización completa. ¿Qué es la revascularización completa? Y después nos vas a hablar entonces cuándo es favorable ICP o intervencionismo coronario y cuándo podemos decir no, este paciente no es de intervencionismo, este es un paciente para revascularización quirúrgica. Entonces, ¿qué es una revascularización completa y cuándo utilizar en cada caso? Inicialmente, para definir revascularización completa es cuando el paciente tiene un síndrome coronario agudo con elevación o sin elevación, es llevado a sala de hemodinamia y encuentras no solamente una obstrucción en la arteria culpable del evento que lo ocupa en este momento, sino también enfermedad obstructiva significativa en los otros vasos. Y completa es que cuando entras y revascularizas, reemplazas todos los vasos. Pero aquí hay que hacer una salvedad. En los pacientes con elevación del segmento ST, tiene indicación clase 1 la revascularización completa del paciente, sea en el momento de forma inmediata o diferida dentro de los siguientes 45 días. Esa es la indicación real, según las guías, con elevación del ST. Sin elevación del ST, aquellos pacientes sin elevación del ST, se mantiene la misma indicación que estamos hablando del año 2012, que va a depender de la anatomía coronaria y si tú lo derivas a cirugía o intervención coronaria percutánea, pero en aquellos pacientes con enfermedad multivaso, lo que pasa es que la indicación cambió a clase 2A para el año 2018 y en aquellos pacientes de alto riesgo con multivaso que no estén en shock cardiogénico van a una revascularización completa sin elevación del ST. Y en pacientes con shock cardiogénico no está descrita la revascularización completa, sino como una indicación 2A. La indicación 1 es tratar solo el vaso culpable. Y eso estamos hablando del espectro del síndrome coronario. O sea, no todos se tratan de la misma forma, si bien todos vamos a tratar y disminuir la isquemia al tratar el vaso que está afectando al paciente. Entonces, vamos a hablar de un ejemplo clínico
de intervencionismo coronario y un ejemplo clínico para cirugía de bypass coronario. En este caso, en aquellos pacientes diabéticos, todo paciente diabético que tenga un score de syntax mayor a 33 puntos. ¿Ese es para? Esto va para cirugía. Okay, cirugía cardíaca. Entonces, un paciente que debe ir a cirugía cardíaca. Uh-huh. Idealmente, la cirugía cardíaca en todo paciente diabético debería ser la primera opción por el tiempo de sobrevida, el tiempo de revascularización, sobre todo para disminuir los efectos adversos. Pero aquellos pacientes que tienen un score de syntax bajo, que es el score que nosotros utilizamos en la sala de hemodinamia para caracterizar las lesiones y saber si son lesiones simples o son lesiones complejas, si son técnicamente abordables o no son técnicamente abordables. Estos pacientes que tienen ese score por encima de 33 puntos, pues ya sabemos que el paciente debería ir mejor en cuanto a sobrevida y disminución de los efectos de los MACE con una cirugía. En aquellos pacientes que tienen lesiones tipo A, B o C, no importa que sean calcificadas o sean complejas, pero que tienen una anatomía favorable para ser tratadas con intervencionismo, pueden ir a intervencionismo coronario. Otro de los ejemplos que para nosotros como intervencionistas también es un punto con los cirujanos cardiovasculares, el tronco principal. La enfermedad del tronco principal inicialmente es quirúrgica. Realmente podemos tratarla desde el punto de vista endovascular y tenemos características que nos permiten llevar a ese paciente a la sala de hemodinamia y resolver el problema. Pero realmente la indicación sigue siendo quirúrgica de ese paciente. Hay lesiones osteales, proximales o en el cuerpo y no tiene lesión en el resto de los vasos, pues nosotros podemos intervenir y realizar la ICP, en este caso revascularizar el tronco principal. Pero realmente la cirugía cardiovascular sigue teniendo su indicación, sobre todo para sobrevida y disminuir los efectos, o no efectos, sino disminuir el MACE, estos compuestos de muerte, infarto nuevamente o trombosis incluso del stent, porque aquí también viene el juego de la trombosis del stent. Estamos implantando un stent, estamos cambiando una enfermedad por otra. Es así. Imágenes en intervencionismo, que también esta guía habla de imágenes en intervencionismo. ¿Qué papel tenemos actualmente las imágenes intracoronarias en el intervencionismo, valga la redundancia? ¿Para qué nos ayuda? Las imágenes intracoronarias, nosotros que estamos en intervencionismo todos los días, y si quisiéramos tenerla en la sala todos los días, pues sí, sería lo ideal para todos los pacientes, sobre todo por la información que nos aporta de caracterizar la placa, el tipo de revascularización. Vamos a ver incluso otras cosas como las calcificaciones, trombos, disecciones, pero no podemos olvidar, como intervencionistas que somos, que las imágenes no son para todo el mundo. O sea, no porque nos da mejor visión, sí, efectivamente tenemos una caracterización mejor de la lesión y podemos resolver y tener mayor precisión al momento de hacer una reconstrucción percutánea. Es cierto. Lo voy a decir, es decir, no porque esté de moda, sí, lo tengo que hacer. Las guías son claras con la indicación 2A para los pacientes, el uso de imágenes para dirigir la intervención coronaria percutánea y en aquellas lesiones ambiguas que no estamos claros, esas lesiones intermedias que queremos nosotros tratar. Si bien cuando utilizamos estas imágenes, sea tomografía de coherencia óptica, sea el IBUS, estas imágenes por supuesto que nos dan una mayor capacidad resolutiva porque vas a poder tener otras cosas que no ves en el 2D, en el luminograma, que es la angiografía que hacemos diariamente. Pero realmente todavía las guías no nos dicen que debe estar en la sala en todos los pacientes. Y tan es así que en el mundo no pasa del 10% las salas que tienen imágenes a disposición en el mismo. Entonces tenemos que tener cuidado. Es decir, a nosotros nos gusta. Es una herramienta valiosísima para poder nosotros realizar una angioplastia dirigida y específica para un vaso y colocar un stent en condiciones, en unas condiciones. Dentro del stent, longitud, el borde de la placa, si hay disección o no, hay presencia de trombos, la calcificación. Voy a utilizar algunas de las herramientas que tengo para tratar las placas calcificadas. Tengo que utilizar aterectomía direccional, rotacional, tengo que utilizar litotriza intracoronaria. Por supuesto que tiene información valiosísima para poder guiar el intervencionismo con el percutáneo, por supuesto que sí, pero todavía hacerlo de rutina
en todos los casos, al menos las guías No no está lo en dicen, este no momento. está establecido hasta ahora. Bueno, creo que hemos abarcado los puntos más importantes de esta guía 2025. Entonces, para hacer un resumen final, cuando nosotros hablamos del abordaje del paciente en abordaje inicial de un paciente con síndrome coronario, entonces, ¿cuáles son los puntos más importantes para este paciente? Clínica, Ujú. electrocardiograma en el contacto primero 10 minutos, laboratorio de ser accesible y referirlo a un centro donde tenga cardiología inicialmente, y si tiene ICP, ideal, dentro del tiempo estipulado, y si no igual al tiempo que no sea el estipulado, también debes referirlo al centro que tenga el especialista para hacerlo. En cuanto al tratamiento, La doble integración plaquetaria y la carga en la emergencia es ideal para todos los pacientes, sobre todo en aquellos centros donde no haya intervencionismo coronario percutáneo accesible para él. Es lo inicial. Ticagrelor por encima de clopidogrel inicialmente. Y una de las cosas importantes que también no tocamos, el tema del oxígeno y los analgésicos, sí, tipo morfina y nitrato. Es un tema también y que está en la guía específica, Resaltado. porque todo el paciente que uno ve en la emergencia, todos le colocan su bigote con oxígeno. Y no está indicado, a menos no. que el paciente tenga saturación periférica de oxígeno menor al 90% o que tenga una patología que nos diga que tiene que llevar oxígeno, si no, no está indicado el uso del Yo oxígeno. siempre le digo a mis residentes, si un paciente llega con un infarto y tiene una saturación menos de 90, el grado que puede estar haciendo un edema agudo de pulmón es inequívoco. Entonces, en vez, le podemos colocar su oxígeno, pero vamos entonces a evaluar la parte pulmonar, porque este paciente puede estar haciendo o está en shock cardiogénico o está haciendo y el otro indicativo es acidosis metabólica. Acidosis, exactamente. Acidosis metabólica, que sabemos que esto nos lleva a una cascada, a veces de punto no retorno, si no tratamos al paciente de forma... No es corregir un 90% de saturación. No es el número Nos está absoluto. diciendo, exacto, nos está diciendo, ojo, algo está pasando, la situación es más compleja de lo que tú lo estás viendo y hay que actuar en segundos porque este paciente se puede descompensar y puede ser gravemente las complicaciones finales. Cuando hablamos entonces, ya hablamos de tratamiento, hablamos de revascularización. El intervencionismo sí sigue siendo la mejor alternativa para un paciente con síndrome coronario. No lo piensen, la mortalidad es muy baja, ¿okay? Las complicaciones también existen, pero el intervencionismo coronario sigue siendo y la guía de 2025 nos dice que es una mejor alternativa. Importante no tener miedo porque muchas veces los médicos de emergencia, médicos generales, piensan que le colocan la fibrinolisis y el paciente puede hay complicaciones que hay que tomarlas en cuenta, pero usted está salvando un miocardio y es un paciente que está recibiendo un tratamiento. En cuanto a revascularización completa, síndrome coronario con elevación del ST, indicación clase 1 completa. Sin elevación del ST, debes evaluar la anatomía coronaria para ver si va a ICP o a cirugía, cuál es la mejor revascularización para ese paciente. Y en shock cardiogénico, solamente lesión culpable. Y cuando hablas de revascularización completa con elevación del ST, puede ser inmediata en el mismo procedimiento índice o dentro de los siguientes 45 días debe hacerse el resto de los vasos si no lo hiciste en el cateterismo base, el que hiciste inicialmente. Bueno, creo que hicimos una revisión de los puntos más importantes de esta guía. ¿Cuál sería tu mensaje final para terminar? Creo que debemos tener conciencia y realmente prepararnos para atender a todo paciente que nos llega con dolor torácico. Si bien la prevención cardiovascular es la clave para poder no tener que hacer esto, cuando ya el paciente llega, creo que el conocimiento del médico que lo está atendiendo va a ser la clave para que ese paciente pueda salir adelante. Si el médico que lo está atendiendo no se resiste y no deja de hacer lo que tiene que hacer, ese paciente puede salir. Con fibrinolíticos, con ICP, con lo que sea, pero realmente si no lo tratas en el primer contacto médico. Gracias, Andrea, gracias por toda esta información valiosa. Creo que estuvo una información académica de altura, siempre orgulloso de ser, de esta amistad y de trabajar juntos y de lo que has hecho por la sociedad, porque levantaste una sociedad que estaba
estaba dormida, pero la has llevado a un sitial bien interesante porque vemos que ahora Sobesi es una sociedad con mucha gente que nos están viendo en Latinoamérica. Impresionantemente en estos días vimos cómo en Latinoamérica se sabe de Sobesi y creo que tú tienes un gran peso en ese resurgir de Sobesi, así que te felicito. ¿Redes sociales? Sobesi.venezuela Ajá. para seguirnos a través de la sociedad. Ok. Y mis redes doctora.andrea.robaina en mis redes particulares. Bueno, a mí me pueden seguir por Instagram como dr Alfonso. Y bueno, para nosotros es un placer haber estado compartiendo con ustedes esta información. Gracias a Grupo Leti por permitirnos estos espacios de educación médica continua. Así que los invito también a que vean los capítulos anteriores. Están en YouTube. Pueden entrar por Cardiomed o pueden entrar por la cuenta de Grupo Leti. Ahí están todos los episodios. Compártanlo. Lo pueden también lo pueden ver y también pueden discutir, pueden agregar comentarios en cada uno de estos episodios que nosotros vamos a estar leyendo y haciendo los comentarios pertinentes a cada uno de ustedes. Esto fue Cardiomed, muchas gracias.